Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. Hoy traigo para ti un tema bastante interesante hablando acerca de plantas variegadas. Seguramente si tú eres coleccionista de plantas tendrás alguna en tu colección. La variegación es bastante conocida porque nuestras plantas, notarás, bueno, aquí tengo un ejemplar muy chiquitito, es un Cotyledon tomentosa variegada. Ay, no me quiere enfocar la cámara, vamos a ver, aquí, dejen oculto mi rostro, ahí está. Muy bien, ya hizo aquí el acercamiento y quiero que vean cómo las puntitas de esta plantita se ven bastante güeritas. A diferencia de lo que normalmente es, que se ve así. Así es como normalmente. Y la variegación se ve así. Bueno, cuando nosotros tenemos una planta variegada es porque esta planta tiene una variación en su clorofila o en el caso de las plantitas algunas veces incluso puede ser una enfermedad. Pero es bastante bonita y bastante llamativa. Esta diferencia en las plantas se volvió bastante popular la idea de tener plantas variegadas, sobre todo para los coleccionistas de suculentas o plantas de interior. De hecho, te estarán apareciendo ahorita un sinfín de opciones para plantas de interior con variegación. Algunas son dentro de lo que cabe normales, digamos, así vas a encontrar a la planta, es súper común encontrar esta variegación en algunas plantas y en algunas otras es mucho más difícil. ¿Por qué se volvió un reto el encontrar plantas variegadas e incluso en pandemia se volvió bastante caro? Bueno, todavía sigue siendo bastante caro encontrar una planta variegada. Bueno, eso se debe a que su cultivo suele ser bastante difícil y por lo tanto se empieza a cotizar un poco la planta porque no hay muchas en realidad a la venta. Esta plantita, por ejemplo, durante un tiempo fue bastante cara, que fue la planta variegada de la Cotyledon tomentosa. Entonces encontrar estos ejemplares se volvió bastante complicado, entonces por eso se volvió bastante caro y aparte es difícil de cuidar. Cuando nuestras plantas suelen tener esta variegación necesitan bastante exposición solar. Sin embargo, si nos excedemos de esa exposición solar, también pueden fácilmente quemarse. Entonces, he ahí el dilema. ¿Cuánto sol va a necesitar mi planta variegada? La verdad no hay exactamente una cantidad específica que te pueda indicar para las plantas con alguna variegación. Lo que sí es muy seguro es que si no tienen la exposición solar necesaria, esa variegación podría poco a poco desaparecer. Entonces nuestra planta solamente se va a ver quizás con algunas rayitas muy pequeñitas, esa variegación no va a ser tan evidente. Por ejemplo, pues estas plantitas no han recibido suficiente exposición solar y bueno, se puede ver ahí un poco esa variegación, pero ya no es tan evidente porque no ha recibido la suficiente iluminación o sol directo que esta planta necesita. Entonces, lo que sí es importante es que tengan buena iluminación para que esa variegación permanezca. Algunas plantas de interior, como por ejemplo una de mis favoritas es la Calathea triostar o la Stromante triostar. Esta calatea es bastante conocida en México como la pluma de indio y esta de hecho tiene una pequeña variegación. ¿Qué va pasando cuando nosotros la dejamos sin iluminación? Poco a poco esta perderá sus colores rosados, tiene algunas franjas color blancas con rosa, bastante bonitas, llamativas, que pues de hecho por eso compra uno este tipo de plantas que son bastante anormales, digámoslo así, no son tan comunes encontrarlas y por lo tanto suelen ser un poco más caras, pero cuando nosotros les alejamos de la iluminación, estas empiezan a perder esa variegación. La siguen teniendo en su ADN como tal de la planta, pero ya no va a ser tan notorio esa variegación por la cual inicialmente en realidad la compramos. Por ejemplo, también otra planta bastante conocida con una variegación es el curio, un curio que es el curio rhodelianus,
que conocemos bastante. Quizás tú tengas uno en casa. Bueno, hay una versión variegada que por un tiempo fue bastante cara. También tengo uno de estas plantitas, pero lo que sí también he visto es que cuando no tienen la suficiente iluminación empiezan poco a poco a perder esa variegación. Aunque todavía tienen alguna parte de sus hojas variegadas, la empiezan a perder. Entonces, lo que va a ser distintivo a estas plantas va a ser la variegación, esta afectación genética o variación genética en algunas plantas, y también lo que suele pasar con ellas es que se vuelven más delicadas. Si nos excedemos de sol se queman fácilmente, si las regamos de más se van a podrir fácilmente. Entonces necesitamos tener bastante cuidado con estas plantas. También tener un sustrato bastante bien para estas plantas, para que no tengamos excesos de humedad en el sustrato y se vayan a podrir con facilidad. Es por eso que se volvió un reto para los coleccionistas tener este tipo de plantitas, las plantas variegadas. Por eso es que si tú vas a un vivero y ves muchas plantitas y de repente ves alguna con estas características de color blanco, algunas franjas blancas o contornos blancos, y te dicen, oh, es que esta planta está en 300 pesos, 400 pesos, y tú de, ¿por qué está tan cara? Bueno, es por eso, es por esta variegación que las plantas normalmente no tienen, no son comunes que tengan, y lo vuelve todavía más complicado el reproducir y cuidar estas plantas. Por eso son más caras. ¿Quiénes somos coleccionistas de plantas? De hecho, podría resultarnos barato encontrar una planta a ese costo. Normalmente son bastante caros. Algunos no tanto, porque como te menciono es más común encontrarlas y fáciles de cuidar, pues van a ser más baratas. Pero algunas otras, como por ejemplo los que te mencioné ahorita, el Curio rhodesianus variegado, suele ser algo cara. La Ceropegia variegada también es bastante cara. También tenemos la Monstera deliciosa variegada, que oh my god, es una de las plantas que todos anhelamos tener, y también es bastante cara cuando la conseguimos variegada. Es por eso que, bueno, quise tratar este tema porque es una cosa que pocos quizás conozcamos, no sabíamos que había plantas de este tipo que podían tener estas características y que, bueno, quizás quieras tener en tu colección. Recuerda que si tienes alguna duda sobre los cuidados específicos de alguna planta que tengas en casa, y más aún si tienen esta característica de la variegación, puedes dejárnoslo en los comentarios para también nosotros darte algunos tips de cuidados para tus plantitas. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Por ahí también puedes ver bastante información sobre plantas, sobre cómo en mi experiencia las he ido cuidando, y por ahí uno que otro chistecito también, ¿por qué no? Vamos a tratar de hacer más frecuentemente. Nos seguimos viendo en los próximos videos, chicos. Bye.